Hablar del pueblo judío es recorrer una historia de casi 4000 años. Esto no es solo la historia de una religión, sino de un pueblo, una cultura y una idea. Su viaje se ha desarrollado a través de continentes e imperios, marcado tanto por la revelación como por el dolor. A pesar de ser un grupo pequeño, su influencia en la ley, la filosofía, la ciencia y las artes es inmensa. El pueblo judío introdujo al mundo el monoteísmo, un concepto que moldeó el cristianismo y el islam. Su historia es una de supervivencia, enfrentando el exilio, la persecución y los intentos de aniquilación, pero perdurando a través de la resiliencia. Su identidad está arraigada en textos antiguos, pero se han adaptado constantemente a nuevos entornos. Han sido de adentro y de afuera, eruditos y refugiados, manteniendo su distinción mientras enriquecían a las sociedades. Comienza en el antiguo cercano Oriente, no con un imperio, sino con una familia y un pacto, una promesa entre un ser divino y un solo hombre. De orígenes nómadas, surgió una nación, marcada por la esclavitud, la liberación y la construcción y destrucción de templos. La diáspora, siglos de vagar, llegaría a definir la experiencia judía, moldeando su carácter y visión del mundo. Comprender al pueblo judío es comprender una paradoja, un pueblo de tradición y adaptación, de memoria y renovación. La historia judía comienza con Abraham, un hombre de Ur que abrazó una creencia revolucionaria en un solo Dios. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole descendientes y Canaán a cambio de fe. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, son los padres fundadores de la nación judía. Sus historias, encontradas en Génesis, son de humanos complejos que luchan y perseveran. Jacob, renombrado Israel, tuvo 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Históricamente, los detalles de los patriarcas no están verificados, pero sus historias forman la base de la identidad judía. Estas narrativas establecen temas clave: el pacto, el exilio y la promesa de retorno. El hambre llevó a los hijos de Jacob a Egipto, donde fueron esclavizados. Su liberación bajo Moisés los transformó en una nación con un destino compartido y una ley divina. El éxodo de Egipto se convirtió en el evento definitorio en la conciencia judía. El viaje de la esclavitud a la nación es central para la memoria judía. La Torá, que significa enseñanza o ley, es la piedra angular de la vida judía. Se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, revelados a Moisés en el Sinaí. La Torá cuenta la historia de la creación, los patriarcas, el éxodo y las leyes para la nación de Israel. Contiene 613 mandamientos, que guían cada aspecto de la vida. El estudio de la Torá es una búsqueda de toda la vida y un deber religioso central. La Biblia hebrea, o Tanaj, incluye la Torá, los profetas, Neviim, y los escritos, Ketuvim. Los profetas clamaron por justicia y advirtieron contra el desvío del pacto. Los escritos incluyen salmos, proverbios y crónicas históricas. Después de la destrucción del segundo templo en el 70 de la Era Común, el judaísmo pasó del sacrificio del templo al estudio rabínico y la oración. La Torá oral, discusiones rabínicas sobre la ley y la ética, se compiló en el Talmud. El Talmud se convirtió en el texto central del judaísmo rabínico, moldeando el pensamiento y la práctica judía. La vida judía se centró en el estudio, el debate y la interpretación. Esta tradición intelectual sigue siendo vital para la identidad judía hoy. En el corazón del judaísmo está un monoteísmo radical, la creencia en un solo Dios indivisible. La oración Shema declara: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Dios es visto como creador, justo y misericordioso, y en pacto con el pueblo judío. La vida judía gira en torno a un calendario de días sagrados: Shabbat, las fiestas mayores, Pesaj, Shavuot y Hanukkah. El Shabbat, el día semanal de descanso, es central, conmemorando la creación y santificando el tiempo. Las leyes dietéticas, o kashrut, definen los alimentos kosher y crean recordatorios diarios de identidad y disciplina. Los rituales del ciclo de vida, circuncisión, bar bat mitzvah, matrimonio y duelo, marcan transiciones clave. Estas prácticas santifican la vida cotidiana y refuerzan los lazos comunitarios. La observancia de las mitzvot se ve como una forma de cumplir el pacto y traer santidad al mundo. La tradición judía equilibra la ley, la ética y la memoria, moldeando una forma de vida única. A través del ritual y el estudio, los judíos mantienen una conexión viva con su herencia.
El judaísmo hoy es diverso con grandes ramas que surgieron en respuesta a la modernidad. Los movimientos principales son el ortodoxo, el conservador y el reformista. El judaísmo ortodoxo considera la Torá y la ley judía como inmutables y divinamente reveladas. El judaísmo reformista enfatiza las enseñanzas éticas y adapta la tradición a la vida moderna, destacando la autonomía individual. El judaísmo conservador busca un punto medio manteniendo la tradición mientras permite la adaptación. Cada rama ofrece un enfoque diferente a la ley, el ritual y el compromiso con la sociedad. Las comunidades ortodoxas van desde completamente integradas hasta insulares, mientras que las reformistas y conservadoras abrazan el cambio y la inclusión. Estas ramas reflejan la naturaleza dinámica del judaísmo, equilibrando tradición e innovación. La diversidad de la práctica permite que el judaísmo prospere en variados contextos culturales. El judaísmo moderno es una fe viva que interpreta continuamente su antigua herencia. El judaísmo y el cristianismo comparten raíces profundas, pero divergieron sobre la figura de Jesús. El cristianismo surgió del judaísmo en el siglo I de la Era Común. Jesús y sus primeros seguidores eran judíos. Los cristianos ven a Jesús como el Mesías divino. Los judíos lo consideran un maestro, no el Mesías o divino. Para los judíos, el Mesías aún está por venir, un líder humano que traerá la paz. El judaísmo se basa en el pacto y la ley dados en el Sinaí. El cristianismo se centra en la fe en Jesús y un nuevo pacto. Las dos fes comparten la Biblia hebrea, pero los cristianos la interpretan a través del Nuevo Testamento. El judaísmo no acepta el Nuevo Testamento como escritura, continuando su tradición a través del Talmud. El concepto de Dios difiere. La estricta unidad del judaísmo contrasta con la Trinidad del cristianismo. La ley, el pacto y la interpretación siguen siendo centrales para la identidad judía. A pesar de las diferencias, las dos religiones se han moldeado profundamente entre sí y al mundo. La historia judía está marcada por el conflicto y la persecución. Antiguos imperios, asirios, babilonios, romanos, conquistaron y exiliaron a los judíos, destruyendo sus templos y dispersándolos. El dominio romano llevó a revueltas, la destrucción del Segundo Templo y el inicio de la diáspora. Con el ascenso del cristianismo, la hostilidad antijudía se volvió teológica, lo que llevó a siglos de discriminación y violencia en Europa. Los judíos enfrentaron conversiones forzadas, expulsiones y fueron confinados a guetos. En los tiempos modernos, el antisemitismo evolucionó hacia el odio racial, culminando en pogromos y el holocausto nazi. Los judíos fueron usados como chivos expiatorios para los problemas sociales y atacados por la violencia patrocinada por el Estado. La persistencia del antisemitismo moldeó la resiliencia y la identidad judía. A pesar de la persecución implacable, las comunidades judías se adaptaron y sobrevivieron. Su historia es un testimonio de resistencia frente a la adversidad. La historia judía es una historia de movimiento y diáspora. Expulsados de su tierra natal por los conquistadores, los judíos establecieron comunidades en todo el Medio Oriente, Europa y más allá. Prosperaron en lugares como Babilonia y España, solo para enfrentar la expulsión y la persecución. La expulsión de España en 1492 dispersó a los judíos sefardíes por el Mediterráneo. Los judíos askenazíes en Europa del Este experimentaron ciclos de aceptación y violencia. Los pogromos en Rusia desencadenaron una migración masiva, especialmente a los Estados Unidos. Los judíos buscaron refugio donde fuera posible, desde el Imperio Otomano hasta los Países Bajos y América. El anhelo de regresar a Sion persistió, alimentando el movimiento sionista moderno. La creación de un Estado judío se convirtió en el refugio definitivo después de siglos de vagar. La migración y la adaptación siguen siendo centrales para la experiencia judía. El Holocausto fue el capítulo más oscuro de la historia judía. El antisemitismo de Hitler era racial, no religioso. Los judíos eran vistos como una amenaza inmutable. La propaganda nazi deshumanizó a los judíos, culpándolos de los problemas de Alemania. La persecución sistemática comenzó con restricciones legales y escaló a la violencia. La Noche de los Cristales Rotos marcó un punto de inflexión. Con la Segunda Guerra Mundial, los nazis implementaron la solución final, un genocidio a escala industrial. Judíos de toda Europa fueron deportados a guetos y campos de exterminio.
6 millones de judíos, incluyendo 1,5 millones de niños, fueron asesinados. El Holocausto fue un crimen de una escala y horror sin precedentes. Puso a prueba los límites de la crueldad humana y la resiliencia judía. La memoria de la Shoah moldea la identidad judía y la conciencia del mundo. Los judíos han sido asociados durante mucho tiempo con el comercio y las finanzas, resultado de circunstancias históricas. Excluidos de muchas profesiones en la Europa cristiana, los judíos recurrieron al préstamo de dinero y al comercio. Las leyes religiosas moldearon sus roles económicos. Los judíos podían prestar a no judíos cuando los cristianos no podían. Sus redes de la diáspora permitieron el comercio internacional y la confianza a través de las fronteras. La persecución hizo que la riqueza y el conocimiento portátiles fueran esenciales. El énfasis de la cultura judía en la alfabetización y la educación fomentó habilidades valiosas en los negocios. El enfoque del Talmud en la ley y la ética perfeccionó las habilidades analíticas. Estos factores contribuyeron a la prominencia judía en el comercio, a pesar de los persistentes estereotipos. La esencia de la historia judía es la resiliencia. A pesar del exilio, la persecución y el Holocausto, el pueblo judío ha perdurado y prosperado. Su fuerza proviene de textos compartidos, tradiciones y un sentido portátil de identidad. La sinagoga y el rabino reemplazaron el templo y el sacerdote, permitiendo la adaptación en la diáspora. La solidaridad comunitaria y la responsabilidad mutua proporcionaron apoyo en tiempos de crisis. Después del Holocausto, la vida judía se renovó en los Estados Unidos y el Estado de Israel. El resurgimiento del hebreo y la creación de una sociedad vibrante en Israel testifican este espíritu. La historia judía es una narrativa continua de memoria, fe y renovación. Se erige como un testimonio de la voluntad inquebrantable de vivir y de esperar.